Les hablaba sobre cómo hacer un código legible, y en la anterior clase hablábamos sobre cómo obtener asignar una variable, un elemento, y bueno, la PEP8 nos dice que tenemos que tener un guión bajo para que cumpla con las normas de PEP8 de Python, y que nuestro código sea legible. De igual manera, en las funciones tiene que tener un guión bajo. También en las constantes podría ser acá guión bajo, pero en Python, para saber que una función va a ser una constante, tendrías que tú definirlo como mayúscula, pero solo tú lo vas a saber, y Python te lo va a manejar como constante. Una de las para tomar nota es cómo definir una función. No se puede empezar el nombre de una variable con símbolos especiales, ni tampoco con un número. Entonces, porque nos va a salir error en Python. Es por eso que tenemos la semántica así de Python, que nos dice que tenemos que tener sí o sí definir un nombre con guiones bajos. Ya. Vamos a pasar a la parte de funciones. ¿Cómo se define una función? Pues tenemos la palabra reservada, def, con el cual decimos que esta va a ser una función. Es como un bloque de código. ¿Para qué nos sirve una función? Es un bloque de código, por así decir. Acá tenemos un bloque de código que vamos a poder reutilizar en algún lado, y podría encargarse de alguna tarea en específica, que podría ser simplemente de sumar dos números. Y esto, hemos aprendido en la anterior clase cómo imprimir, y podríamos imprimir sumar 5 más 10. Entonces, luego, acá nos estamos definiendo la función, pero tendríamos que llamar a esa función. Entonces, una de las opciones acá es, por ejemplo, acá me olvidé, acá estamos definiendo una función sin que haga nada con el pass. No nos va a dar error, caso contrario nos va a dar error en Python. Es como decir, es una función que no está haciendo nada, pero con el pass hacemos que no salga ese error al momento de definir una función sin que retorne nada, sin ninguna funcionalidad. Ya. Pasamos hay distintos, bueno, a las funciones les podemos pasar parámetros. ¿Y esto para qué? Para que sea mucho más dinámico. De alguna manera, por así decir, queremos sumar. Esto podría ser una variable, un n, podría ser un n, por así decir. Esto podríamos cambiarlo como 20, es obvio, pero ok. Vamos a imprimir variables. Esto lo estamos mandando de afuera, y esto se va a encargar de sumarlo. Ya, estoy redundando acá, pero si hacemos correr esto, solo va a sumarnos 20 y 15. Esto podríamos hacerlo como una suma cualquiera entre, insertamos una línea de código entre, como así decir, un 20 más 25, pero como estamos empezando con funciones, podría ser mucho más fácil verlo de esta manera. Entonces, esto ya puede llegar a crecer mucho más. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, hasta los parámetros, y podría compartir su pantalla de Colab y hacerlo correr juntos. Buenas tardes. Para acceder a este notebook, ¿nos mandó ya el vínculo para hacerlo, para acceder a Colab? No. Del día 1 ya está, del día 2 no ya está.
El del día 2 recién se las voy a pasar, pero creo que me estoy acelerando también de igual manera. Podríamos hacer correr, por ejemplo, hasta acá, solo hasta los parámetros de las funciones. Hasta este momento solo hicimos correr esto y podríamos, no sé, copiar ustedes de alguna manera, hacerlo correr e ir probando, añadiéndole más cositas acá. Ah, ya, está bien, gracias. Y si alguien ya lo tiene hasta acá, podría mostrarme. E ir cambiando y ir jugándonos con algunas, cambiando variables, por así decirlo. ¿Alguien tendría hasta acá? ¿Algún problema? Porque al final vamos a hacer un jueguito de todo lo que estamos aprendiendo acá. Y si no les corre o no han entendido alguna parte, vamos a tener problemas al momento de responder esas preguntas. Quisiera que alguien lo haga correr, por favor. A ver, algún voluntario que me diga alguna función, porque esto es lo básico hasta ahora. ¿Cómo definir una función en Python? ¿Aló? ¿Alguien por ahí? Creo que han escrito. En el chat, a ver. Yo estoy presentando mi pantalla, me parece. En Colab. Sí. Puse una función de sumar y otra de restar. Ah, buenísimo. Ya. Está perfecto. Ya tenemos la función sumar y restar. Está genial. O sea, vamos a empezar así de a poquito. Cambiar los operadores, podríamos dividir, podríamos restar, podríamos hacer N cosas ahí. Y dentro de esas funciones, al final podemos llamar otras funciones y ya, qué genial. Entonces vamos avanzando. Ok. Hablábamos funciones con parámetros por defecto. Bueno, en Python puedes tú mandarle como parámetro, ya sea un valor desde afuera, llamando a la función desde afuera, y este va a recibir acá, number one, va a ser 10. No veo la presentación, perdón, Pati. Ay, cierto, volver a mostrar. Ay, un cachito. Perfecto, a ver. ¿Ahora? Sí. Gracias. Ok, bueno, mandamos arriba por defecto parámetros a una función, a nuestra función. Bueno, es obvio que en caso de que le mandemos este primer parámetro, va a tomar este de la misma manera, al igual que esto. Pero en caso de que queremos que un dato sea estático, por así decirlo, tú puedes darle el number one igual a 20 y de igual manera vas a, por así decir, vas a pasarle los parámetros acá y te lo va a imprimir. Por así decir, ¿alguien está haciendo correr en Colab? Todo esto, no sé si quisiera que lo hagan correr porque ese es el objetivo. Ya, vienes y dices, este va a tomar el valor de 10 porque no le estamos asignando en los parámetros de la función nada, el 20, pero estamos asignándole el 20, pero en Python toma prioridad lo que tú le estás enviando, por así decir, el 15. Esto es como un identificador. Entonces, acá lo sobrescribe. Número 2 va a ser 15 al final. Entonces, es por eso que nos saca 20, no nos imprime 25. En caso de que, digamos,
por error tú no le pasaste algún elemento y lo borras. Y de igual manera, tú solo le envías un parámetro, no tendría que salir error, porque no está recibiendo la misma cantidad de parámetros, no estamos enviando la misma cantidad de valores, la misma cantidad de valores a nuestra función. Entonces, es por eso que Python nos da esa opción, por así decir. Podemos darle por defecto en caso de que no le pasemos un valor a la función. Entonces tendríamos por defecto, agarraría 30. El 10 también se pasaría como un parámetro de number one, y de igual manera el 20, como no lo estamos pasando, va a agarrar el número 20 acá. Ya. Otro detalle en orden en Python es el orden en cómo le estamos pasando los parámetros. Por así decir, tú afuera le estás llamando number one con un valor de 10. Se puede hacer eso. Puedes tú asignar un valor a una variable que estamos haciendo acá. Ya, digamos que tenemos esto. Ahora, esto, por ejemplo, esto lo va a sobreponer. Este va a ser 5. Acá tendría que salirnos. Dividido va a ser, bueno, podría ser una suma. 10 dividido entre 5. 10 dividido, tienes acá. Podría ser primero esto. Solo vamos a sumar. Vas a decir 5, 10 dividido entre 10 más 5, vienes acá. Esto me está confundiendo. Ok. 10 más 5 va a ser 15. Esto lo sobrepone porque este es el que toma por defecto Python. Entonces toma prioridad. Por así decir, en caso de que tú le envíes number 2, ignoremos esto. Le enviamos de esta manera. Number 2 igual a 10, number 1 igual a 5. Es lo mismo de aquí arriba, solo que estamos intercambiando de las variables. En esta parte vamos a tener la misma cantidad. Para saber, acá podríamos decir menos. Y vamos a sacar menos 5. ¿Por qué? Number one va a tomar el number one de acá. Ya no importa el orden en el que le estás pasando los parámetros a tu función, sino que en esta ocasión ya te toma Python el nombre de la variable. Entonces, de esa manera, number one va a ser, acá ya sería, por así decir, el número 1 va a ser 5. 5 menos 10 va a ser menos 5. Negativo. Entonces, es muy importante en las funciones de Python pasarle el nombre correcto a tu función como parámetro. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Ok, al parecer no. Vamos a continuar. Definiendo funciones que retornan algún valor. Por ejemplo, arriba hemos definido funciones que solo nos imprimía valores. Así, tú mandas parámetros y te definía valores. En esta ocasión vamos a hacer que una función haga una operación y nos retorne el resultado de esa operación y lo imprimamos, por así decir, por consola. Y una de esas funciones es la función return. ¿Qué es lo que hace la función return? Nos retorna algún valor que tú le asignas. Por así decir, un ejemplo clásico es cómo podemos saber si un número es par. Pues ya sabemos mandar parámetros, entonces podríamos nosotros verificar
podríamos mandar una función, un número 5, nos va a definir, nos va a recibir nuestra función SPAR como número 5, y de igual manera nosotros podemos preguntar si el número, bueno, cuando un número es par, cuando su módulo 2 es 0 en operaciones matemáticas, entonces cuando su resto sea igual a 0. En caso de que su resto sea igual a 0, pues es un número par. Entonces vamos a retornar un verdad, por así decirlo, un true. En caso de que no sea par, pues vamos a retornar un false. Acá no es necesario ponerle el false, porque por defecto solo tenemos 2 opciones, entonces no es necesario dar la siguiente línea del else. Y de igual manera acá podemos probar, por así decir, el 9, y nos tendría que salir que no es par. Y una de las opciones también que en Python nos ofrece es que podríamos, por ejemplo, comentar esto y solo retornar la condicional, porque no sé si recuerdan, en Python te da la opción de, por ejemplo, esto lo evalúa como ya sea verdad o falso, y te retorna verdad o falso sin tener que hacer la validación, retornar 2 veces, por así decir. Entonces, una opción más corta sería retornar en una sola línea evaluando esta condición. Ok, bueno, vamos a retornar múltiples valores en una función. Arriba vimos que estamos retornando solo esta condicional. Está evaluando eso, pero acá podríamos hacer, por así decir, en caso de que nos topemos en algún momento con hacer muchas operaciones dentro de una función, podríamos nosotros retornar varios resultados. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quise hacer una suma y resta en la misma función. ¿Y cómo haría eso? Pues sabemos pasar los parámetros, quiero hacer la suma y la resta de todo esto, de solo estos 2 números. ¿Y cómo es lo que haría? Pues sumaría estos 2 elementos con una coma, el otro resultado que quiero obtener, que sería la resta. Y si lo hacemos correr, nos retorna, por así decir, como en una estructura de datos. Esto es lo que vamos a verlo mucho más a la siguiente clase, en estructura de datos. Esto sería como un set. Entonces ya tenemos la respuesta entre la suma entre estos y la resta entre estos. Y de esa manera nosotros podemos obtener muchas más respuestas en una sola función. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá o no les ha corrido. Creo que lo estoy haciendo rápido. ¿Alguien? Para así avanzar juntos. Ok. No sé cuántos estamos acá. A ver. Ya, ok, genial. Esa es la idea. Ok. Bueno, algún ejercicio que... okay. Ya. Bueno, una de las aplicaciones que acá quería ver era cuándo usar una función. Bueno, dijimos que una función es reutilizable y de igual manera cumple una tarea determinada. Por así decir, arriba nos hemos creado una función que nos dice si es par o no. Entonces, vamos a reutilizar esa función acá, si es par, acá. Si esta es par, esta función me va a retornar true o false. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Por ejemplo, acá yo lo hice entre un rango, ya perfecto. Me creo, por así decir, una suma en 0, una variable suma en 0. Voy recorriendo. La anterior clase hablamos de un for, en el que tú puedes recorrer entre un rango. Y tú puedes darle acá el valor inicial en el que va a empezar el
el valor n, también dónde va a empezar y dónde va a terminar. Y este valor es n-1, llega esto hasta n-1. También hay otra variable, los saltos, por así decir. Tú quieres generar un rango de 2 en 2 o de 3 en 3, entonces tú puedes generarlo de esa manera. Hay opción en isRange. Ok, acá estamos generando, por así decir, del 10, 11, 12 hasta el 49. Y todos estos valores los va a tomar cada vez que vaya recorriendo mi ciclo for. Entonces, yo solo quiero tener los números pares, pues verifico, como dijimos en la parte de arriba, verifico si su módulo, su resto es igual a 0. Pues si es 0, vamos a sumar de igual manera. Luego, por ejemplo, esto se podría hacer en una función, porque ya lo tenemos arriba. Podríamos de utilizar código y de igual manera acá vamos a hacer eso. Nos creamos, por así, la suma de pares. Inicializamos un valor de suma de pares en 0. Nuestro for va a recorrer de igual manera de entre 10 a 49. Y podemos preguntar, si esto es par, pues va a imprimir en la suma de pares, pero solo en este rango. Solo en este rango. Acá, por ejemplo, esto nos devolvía true o false. Esto va a entrar por verdad y por falso no va a hacer nada, va a ignorarlo. Entonces acá llamamos a la variable suma pares y nos va a imprimir suma pares. Entonces, de igual manera, podemos reutilizar una función para no estar haciendo doble código. Eso sería una parte de las funciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una consulta para que en el for, para que vaya de 2 en 2 o de 4 en 4, no, ¿cómo podemos añadir? ¿Qué tenemos que hacer para que? Ok. Acá hagamos un for para hacer en otra línea. Un for, nos definimos, por así decir, el mismo de arriba. Vamos a recorrer en un rango de ¿qué? Del 10, ahí está, del 10 al 50 podríamos recorrer 2 en 2. Decimos y solo hacemos un print, un n. Ya, acá solo nos va a imprimir los números pares, por así decir. Esa es la ventaja. Tú puedes decirle 8 en 8 y de igual manera son saltos en range, en la función range. Gracias. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda. Esto es muy primordial para entender las funciones, porque ya luego vamos a hacer n funciones dentro de clases y herencia. Y vamos a pasarle clases a otras clases y todo eso. Ok. A ver, vamos a ver el chat. Está claro. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de excepciones. ¿Cómo podríamos hacer una excepción? ¿De qué trata una excepción? Excepción, por así decirlo, agarra un error del tipo que esté ocurriendo en tu código. Y hay muchos tipos de errores en Python que tú puedes validarlos en caso de que sepas los errores. Y es muy bueno conocer los tipos de errores. Pero hay algunos trucos también. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, esto ya es un código. Esto lo podemos, si lo ejecutamos, nos va a primero pedir por teclado un valor. Pero, a ver, expliquemos esta parte. Por así decir, esto no lo vimos, es la parte del input.
El input es una función que nos permite recibir código de afuera, por consola. Y puedes tú darle no sé, un texto, ingresa un número, ingresa tu edad, cualquier cosa, acá puedes escribirla, y que sea descriptiva, por así decir, para que el usuario no se quede esperando ahí. Luego, ¿qué estoy haciendo acá? Por así decir, vamos a hacer que nos salga error acá. Porque por defecto, desde la consola nos recibe como string, como cadena. Entonces, nos va a decir error. No estamos validando con el try except acá, sino que nos está saliendo error acá, syntax error. Entonces, lo que pasa es que acá, por así decir, no puedes tú mandarle un número, una cadena en vez de un número. Entonces es por eso que tenemos que parsearlo y si le agregamos por así un entero, tenemos que convertir lo que vamos a ingresar por acá. Por así decir, ingresa un número, puede decir 456, el valor ingresado es 456, no ha ocurrido ningún error. ¿Qué acerca de que podríamos hacer correr de nuevo? Y yo le ingresaría, no sé, un tipo de letra. Un número podría ser 20, así. Entonces, no es válido. Una persona tal vez podría equivocarse. Entonces, es ahí donde nosotros usamos el manejo de errores en Python. Y la estructura básica por ahora es el try, 2 puntos, y el except. Y tienes que darle el tipo de error que quieres agarrar en caso de que todo esto se ejecute. Porque cuando manejas, cuando haces el manejo de errores en Python, lo que va a hacer dentro de este bloque de código de en try, es lo que se va a ejecutar. En caso de que ocurra algún error, va a pasar a este segmento, a este bloque, y te va a decir algún error. Esto yo lo estoy definiendo porque sé que es de tipo value error. Entonces es por eso que yo me estoy validando que es de tipo value error acá, sin darle, por así decir, el int. Es por eso que me salió acá. Entonces es un cacho complicado de entender. Al principio, a ver, acá sigue esperando un número. Ok, hagamos correr de nuevo. Y nos tendría que salir error acá. Hacemos correr el centro. Cacho. Ok. En caso de que tengamos un número, acá, no sé qué, a ver, un momentito. Ingrese el número, ya. Mi while. Ok, sigue ejecutando collab. Ahora sí. Acá no tendría que salirme ningún error, porque lo estoy paseando. Estos tipos de errores lo maneja Python. Vamos a ver los más tipos de errores y cómo generalizar estos tipos de errores, cómo agarrar uno general, para no estar validando, por así decir, uno en uno. Ya, en resumen, esto es lo que se va a ejecutar en caso de que haya error. Va a solo imprimir el valor ingresado, no es un número, intenta de nuevo. ¿Qué estoy haciendo esto? Para no ejecutar cada vez en caso de que haya un error, le estoy poniendo en un ciclo infinito y al final en caso de que todo salga bien, voy a imprimir el valor X. No sé si acá alguien me entendió o no me entendió. ¿Alguna pregunta?
Ok, muchas gracias por responder. Ok, pasemos al siguiente. Este es un tipo de error, value error, pero hay muchos tipos de errores en Python. Podríamos, no solo en Python, cuando estamos programando, podría ser una opción de dividir entre 0. Entonces, también Python ya te da esa opción, que es dividir si en alguna parte de tu código estás dividiendo entre 0 y tú no te estás dando cuenta, tal vez, entonces podrías tú validarlo de esta manera. Es lo mismo que arriba, solo que acá estoy haciendo que se divide entre 0 y me salga un error. Ocurrió un error de división by 0. Acá, por ejemplo, estoy usando esta funcioncita de as, que es como renombrar todo lo que va a estar acá como error. Entonces, por eso que ya no estoy dividiendo acá, solo estoy imprimiendo el valor acá, pero acá ni siquiera estoy mostrando el error. Entonces, yo sé que es de tipo value error acá, pero acá ya lo estamos personalizando nuestro error. Y podríamos nosotros decir, todo este tipo de error se va a llamar esto, en caso de que nosotros que en algún momento queramos conocer el tipo de error o saber el tipo de error y almacenarlos, ya sea en un archivo, en una base de datos, este documento tuvo este tipo de error, no sé. Hay distintos casos de uso. Entonces, eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que vamos a pasar al siguiente. Son tipos de errores en Python. Hay infinidad de errores, ya sea para manejo de archivos, ya sea de sistema. Muchos tipos de errores que podríamos validarlos. Ok. Esto nos ocurre, por ejemplo, muy seguido, tal vez en caso de que tengamos un código muy, muy trabajado, muy amplio. Inventarnos variables. De igual manera se puede validar esto con el tipo de error name error. Ya. ¿Qué es lo que nos dice acá? Nos va a validar en caso de que estemos usando alguna variable que no esté definida en ninguna parte de nuestro código. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos la función que nos ayuda name error y de igual manera nos va a decir el número de error el tipo de error que está ocurriendo y nos va a decir que el número no está definido. Entonces, nos ayuda mucho esto para debugar tal vez en algún lado. Ya. Bueno, hemos visto arriba, puedes hacerlo para cada error, tú puedes definirte el tipo de error y de igual manera renombrarlo con otro nombre. Pero también hay una opción en donde tú puedes, por así llamar, tú puedes definir tus errores separados por coma. Y de igual manera esto te va a mostrar el primer error que haya ocurrido. Acá podríamos, por ejemplo, hacer un resumen de lo que estábamos haciendo en la parte de arriba. Acá, de igual manera, si lo hacemos correr, el primer error que nos va a decir es que no puedes concatenar un número con una cadena. Entonces acá ya te está diciendo, no puedes concatenar. Es el primero que te ha salido. En caso de que, no sé, tengamos ya un valor para el caso de que no tengamos un valor definido como B. Si lo hacemos correr, un ratito. Ya, tendría que corrernos acá, un momentito. Digamos un B. Esto no se puede concatenar, no soporta. En caso de que queramos adicionarle, por así decir, divisiones entre 0, nos tendría que salir acá divisiones entre 0. División by 0. Entonces ya está tomando uno de los tipos de errores que acá estamos dándole al momento en que salga un error.
Entonces, de igual manera, puedes agarrar múltiples errores y Python nos va a mostrar el tipo de error que estamos haciendo sin necesidad de hacer uno en uno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, ya. Continuemos. Esto al final llega a ser muy tedioso, estar validando todos los tipos de errores que puede existir. Entonces, es por eso que hay una función general. ¿Un mensaje? Ok. Es por eso que hay una función general así, en que tú puedes darle, es una palabra, un keyword, y le dices exception. Ese es el único cambio acá. Y lo que te va a agarrar es todos los tipos de errores. Y si lo tengo correcto, por ejemplo, acá lo estoy concatenando, me va a decir, en ningún momento me va a decir, no se puede concatenar enteros con strings. Es cierto acá. Entonces acá no estoy dándole el tipo de error que supuestamente tendría que pasar. Y esto es muy genial, esto es muy usado. Entonces, esto sería, por así decir, en resumen, lo que te da Python para no estar validando uno en uno los errores, los tipos de errores que puedes tú tener en tu código. No sé si alguna duda, pregunta. No sé, divisiones entre cero. Tendría que decirnos, ocurre un error de división by cero. Y de igual manera, cualquier tipo de error tendría que salirnos, por así decir. No sé, podríamos concatenar una cadena, un hola y, no sé, números. Y de igual manera tendría que, uno de los detalles acá es que va a agarrar el primer error que ocurra en tu código. Y en esta parte, por ejemplo, números no está definido. Entonces, por eso que números no está definido. Entonces, este ya es otro tipo de error. Entonces, de esta manera podríamos validar los distintos tipos de errores que podríamos tener. Ok. No sé si alguien quiere mostrar algún ejemplo o lo que estamos avanzando ahorita, si le salió algún error. No sé si me ha seguido en Colab. Hasta la más mínima. Ya, ok. Súper. Ok, una de las siguientes. Ok, gracias. Uno de los, para finalizar, finally, es el bloque de código finally. ¿Qué es lo que hace este finally? Siempre se va a ejecutar este bloque o esta función. Por así decir, hace datos teníamos esta funcioncita de aquí arriba. Esto, recordando, esto se va a ejecutar, todo este código se va a ejecutar, pero en caso de que haya algún error, esto va a suceder. Pero hay otra opción que es el finally, en donde, como dije, siempre va a ocurrir este bloque de código, en donde, por así decir, es como una bandera y puedes decir, por ejemplo, en caso de que estemos recorriendo algún archivo, finalizó de escribir el archivo y todo eso. Entonces eso es lo que nos ayuda. Es solo un pedazo de código que dices como finally y ya tú puedes poner acá un print o tal vez en algún momento quieres que ya sea en algún resultado, por así decir, acá tengas alguna suma. En caso de que ocurra algún error,
ya sea que ocurra un error o no, quieres que se vaya sumando, por así decir, un número, podrías ponerlo en este bloque. En el peor de los casos, en caso de que tu algoritmo no valide, podrías jugarte, por ejemplo, en esta parte de finally. En esta parte solo estoy imprimiendo, verificando los tipos de errores en Python. Y bueno, eso sería. Vamos a hacer correr. Ok, primero voy a mostrar el error. Perfecto. Luego nos va a mostrar esto, porque esto siempre nos va a imprimir, siempre. Entonces, eso sería la parte de excepciones. Manejo de errores y excepciones lo más importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Con esto terminaríamos la parte de funciones y excepciones. Y pasaría un poco a la parte de, por así decir, recomendaciones de PEP 8 para trabajar en PEP 8. Tal vez se me ha escapado alguna por ahí. Tal vez cuando queremos hacer junto contigo, a veces es un poquito difícil, ¿es? Porque sí. O sea, tal vez la mayoría vamos a hacerlo con calma, digamos, sí. Revisando, leyendo un poquito, y por esa razón no podemos seguirte algunas cosas, lo vamos a hacer, digamos, con calma, revisándolo, tal vez después, un poquito más, porque he intentado, pero un poquito, estamos en una cosa, pues vas a hacer en el siguiente tema, y a veces todavía no tenemos la habilidad para seguirte con los códigos. Te comprendo perfectamente. Ok, no sé qué sugieren. Por ejemplo, ahorita siempre traigo ahorita ejercicios así ya hechos, porque no me va a alcanzar el tiempo para estar haciendo y typeando cada uno y verificando que también ustedes lo hagan correr. Lo que yo quería era, no sé, alguna duda, pregunta de lo que sea, por ejemplo, ¿por qué le estás poniendo un más? Aunque ya lo hemos aprendido en la anterior clase, que sería concatenar o sumar, por así decir, en esta opción, en esta ocasión. Entonces, ese tipo de dudas quisiera que se resuelvan para luego, por ejemplo, luego ya vamos a avanzar a parte de estructuras de datos, que sería la siguiente clase. Y ahí vamos a manejar la parte de for's, ifs y todo eso, y también vamos a englobarlos, por así decir, en funciones. Y en esta parte, lo de manejo de excepciones, por así decir, por ahora no lo vamos a tomar muy en cuenta, a menos que sea al momento de manejar los paquetes, en caso de que estemos manejando datasets o consumiendo algún servicio. Eso sería ya al final. Tengo una pregunta. Claro. Acá en Colab, ¿dónde puedo ver todas las variables que tengo en el espacio de trabajo? Todas las variables. Sí, las que están almacenadas. ¿Dónde las veo? Ok, ya. En Colab, por así decir, trabajamos por bloques, por bloques. Por ejemplo, esto es uno, de igual manera es esta otra. En caso de que las definas solo estas variables acá, puedes tú reutilizar. Vimos que hemos reutilizado una función que ya estaba definida mucho más arriba, lo que es par. En caso de que quieras ignorar, saber las variables, pues no sé, eso ya sería cuestión de cómo tú definas tus variables. A ver, saber todas las variables. Yo estoy trabajando en un ambiente en el que se van a ir almacenando las variables, las funciones que escriba, todo lo que yo defina. Hay un lugar donde puede haber todo lo que está adentro de mi entorno de trabajo. O sea, yo uso RStudio y tengo el environment que tiene todo lo que yo hice, pero en este caso en Colab,
dónde están esas variables, o sea, si hay un lugar donde yo pueda saber dónde está, conocerlas. Por ejemplo, si definí A en algún momento, quiero ver si está definida. Si está definida. Ok. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en Colab trabajamos por bloques. Bueno, eso es lo que yo vi hasta ahora. Trabajo por bloques y cada bloque tiene un objetivo. Por así decir, si queremos solo manejar en esta parte, no sé a ver, si estás manejando el estudio. Esto digamos que va a ser para plotear una imagen, no sé, en imágenes, o no sé, entre un rango, un número, a ver, mostrar un histograma entre un X y Y, pues en acá tú te defines, este pedazo de código va a imprimir tal cosa. Y tú, bueno, es la manera de trabajar de Colab. Tú puedes darle a cada bloque de código como una funcionalidad. Ahora, en caso de que quieras obtener todas las funciones, pues no sabría decirte eso, porque sabemos nosotros las funciones, las variables que nos estamos definiendo para cada pedazo de código que estamos haciendo. O no te estoy entendiendo muy bien. A ver, no sé si te aclaro la duda o peor. En realidad no, pero yo lo voy a buscar, lo veo, porque en algún momento, en algún lado tiene que estar, porque independientemente de que yo haga todo en un bloque, vengo arrastrando todo lo que definí en los bloques anteriores. Sí, en caso, por ejemplo, lo de Colab no tiene esa funcionalidad, por así decir, porque yo trabajaba con cada bloque. Ese es el objetivo, por así, en Colab o en Jupyter. Darle una funcionalidad a cada bloque de código, a cada bloque de Colab. Entonces, ya tú vas ordenando tu código como es secuencial lo que se está cuando compila. Entonces, es... Ok. Ok, no sé si alguien tiene alguna preguntita por ahí. Ahí. Ok, me dicen que tal vez podrías enviar un día o 2 días antes lo que vamos a abarcar para poder seguir y hacer correr. El contenido, no sé si les hemos compartido, Mónica. Todo el contenido. El contenido sí estaba, lo has compartido anterior. Sí, ahí está el contenido que vamos a avanzar cada clase. Por ejemplo, estos ejemplos es para dar más idea de cómo funciona cada sección. Ahora, en caso de que, a ver, veamos. No sé si me puedes especificar un poco más. Creo que se refiere al Colab. Ya. A los ejemplos. Ok. Ya podría mandarles unos ejemplos previos para que lo vayan revisando cómo va a ser la siguiente clase. Eso sí sería. Ok. Voy a mandar ejemplitos de cómo va a ser la siguiente clase. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Ok. La siguiente clase va a ser la parte de todo lo que es estructura de datos. Ahí ya vamos a usar la parte de lo que es funciones. Vamos a combinar funciones, hacer el uso de for, las condicionales, bueno, las variables, los booleanos y todo eso. Vamos a
Vamos a ver toda esa parte en estructura de datos. No sé si alguien, creo que así lo ha manejado, estaría genial, así para ir repasando y para solo repasar ese día. Les voy a pasar para el día, antes del día sábado, les voy a pasar de qué trata el siguiente sábado la clase, el siguiente sábado, entonces voy a pasar algunos ejemplitos para que lo vayan repasando y de esa manera darles una vista general de lo que se va a avanzar. Vamos a avanzar la parte de listas, diccionarios, sets y el manejo de todos estos. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta porque ya son las 5 de la tarde, ya llegó la hora. Pero antes quería darles algunas recomendaciones. Por ejemplo, este es un documento que he creado para hacer un código limpio en Python, repitiendo la parte de PEP 8. No sé si alguien tiene alguna más pregunta, por favor, si me lo haces saber. Vale. Ok. Ya, uno de los consejitos así rapidito que voy a dar, me voy a pasar de la hora, por favor, es que cuando estamos definiendo funciones, es bueno definir los nombres, por así decir, algo que sea entendible, que sea una variable que cualquier persona pueda leer, por así decir, que esto es una función que multiplica por 2, así, un número que multiplica por 2. Y no acá, una función, podría yo decir que esto significa double o db, y n cosas uno puede suponer. Entonces, es uno de los consejitos asignar variables entendibles, legibles a una persona. Ok. Como nota dice siempre tratar de usar los nombres más concisos pero descriptivos posibles. Ok. En caso de que estén haciendo muchas funciones en algún momento, por así decir, un promedio, obtener el total de algo, siempre tienes que agregarle PEP 8 te dice que tienes que agregarle un espacio acá. En clases son 2, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las buenas prácticas es agregarle un espacio después para como un separador. Y una de las cosas, por ejemplo, que te recomienda Python y PEP 8 es que tengas una cantidad mínima de caracteres en una línea. Caso contrario, pues puedes tú agregarle, darle enter y darle, como por así decir, una indentación acá. Y esto es mucho más legible en código limpio. En caso de que estés, por así decir, asignando a una variable n variables, primera variable, segunda, entonces es bueno separarlos por los operadores y al inicio. Entonces, esos son consejillos que te manda PEP 8. Ok, lo de la sangría ya lo sabíamos, aunque tal vez no quedó claro. Tienes que tener una sangría de 4 espacios o el tab, esta tabulación de nuestro teclado. Otro, por así decir, queremos, en caso de que tengamos acá varias condicionales, lo que PEP 8 te dice es que tienes que darle un enter, pero tiene que quedarse el operador lógico. Entonces son cosillas que PEP 8 nos recomienda para que lo entendamos y tal vez tu compañero de trabajo en algún momento quiera leer tu código. Ok. En caso de que, bueno, si tienes un espacio al final,
una condición muy, muy larga, una de las opciones es darle, por así decir, un comentario acá, pero esta está a la línea de acá, a la línea de donde termina, por ejemplo, nuestro if. O te dice, no vas a poner el comentario, sino que vas a darle un tab y de igual manera vas a poder imprimir acá. Entonces, de esa manera tu código puede ser mucho más legible. Acá, bueno, lo vamos a ver esto en la próxima clase, pero vamos adelantando. Y acá, por ejemplo, separadores de cierre, tiene que estar también a la misma línea. O también puedes, te da otra opción, que se ajuste, que se alinee al nombre de tu variable. Perfecto. Hay distintos tipos de comentarios, no sé, es en la parte superior, pero lo vamos a repasar acá. Me estoy pasando el tiempo. Ok. A ver. Esto es, por ejemplo, un comentario en bloque. Esto es un comentario en línea. Tú puedes comentar por así. En acá, este es un inline comment, o si no es acá, puedes decir asignando un valor, el valor 5 a la variable X. Puedes tú hacer eso. También hay como para documentar. Esto es mucho más para documentar, en donde tú puedes usar, no sé, puedes usar, si tu función es muy larga, hace muchas, por ejemplo, acá digo un ejemplo de cómo calcular la velocidad. Y, o sea, tú puedes tener un bloque de código acá, muchos argumentos, pero lo más primordial es definir, hacer que con estos comentarios se entienda la función. Y lo tendrías que usar de esta manera. En acá asignándole, rodeándole en este caso con tres comillas dobles o simples. Acá lo comentamos. En esta parte es muy importante para que sea legible. PEP 8 nos recomienda, pero depende a cómo estamos acostumbrados a trabajar. En este caso, tenemos dos expresiones para evaluar y estas expresiones no tienen separadores alrededor, sino que tienen separadores, tienen un espacio alrededor del operador lógico. Entonces, también te sugiere PEP 8 adquirir esta opción. Perdón. Ok. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero aquí ya estamos viendo listas. En este caso, no tendríamos que dejar espacios al final. Se ve muy feo o no se entiende, o si nos puedes decir que acá hay un nulo o none. Y a ver, de igual manera, por ejemplo, cuando estés imprimiendo dos variables o tres variables, esto tendría que ser, por ejemplo, la coma tendría que estar justo al lado del primer argumento, no con un espacio. En caso de que tengamos muchas variables, que estemos asignando muchas variables, no es recomendado ponerlo así porque tal vez se vea bonito, sino que de esta manera. De igual manera, acá hemos visto en la anterior clase sobre cómo trabajar con valores booleanos. Entonces, no es necesario en Python decir que mi variable booleana sea igual a true. Por defecto, esto va a evaluar a una igualdad de verdad, de true. Entonces, son pequeños detalles que a veces se nos van. De igual manera esto lo vamos a ver en la siguiente clase, listas y todo esto, pero ya se los he agregado acá. De igual manera esto. También lo voy a ver en la siguiente clase, pero ahí está lo que te sugiere PEP 8. Creo que eso sería todo. No sé si de todo esto de PEP 8, algunas sugerencias que te da PEP 8 para hacer un código limpio.
tienen alguna duda, tal vez se han ido, no sé. Aquí está la bibliografía de dónde he sacado todo esto, o algunos ejemplitos. Está claro, doctor. Ok. Moni, no sé si aún tenemos tiempo. Tal vez les puedes mandar los enunciados de algunos ejercicios y para que lo vayan haciendo. Ya listo. Bueno, como último, yo quería hacer un test, no sé si me da tiempo, Moni, o las personas, por ejemplo, quisiera hacer un test, no un test, un juego de todo lo que hemos aprendido y algunos trucos, por ejemplo, de la anterior clase. Podría mandarles un link. Claro. A ver, un momentito. Estoy generando el link, un ratito, por favor. Les mandé un link, a ver, voy a probarlo. No sé si en Telegram, los que están en Telegram en este momento podrían ingresar al link que les he pasado. Si alguien me confirma que ha entrado, ok. ¿Podrías comentarme qué es lo que te sale, por favor? Sale un New to Kahoot. Es un juego. Sí, es un juego que, a ver. Sign up. Hay que abrir una cuenta, me supongo. En realidad no. Sign up. Ya. Un ratito, tal vez me he equivocado, no tendría que pedirte eso. A ver, no tendría que pedirles eso. Como invitado. Hay 10 preguntas y se puede ingresar como invitado. Como invitado, ¿no? Me imagino. Yo también lo estoy probando porque no sé cómo, a ver. ¿Alguien podría compartirme su pantalla, por favor? ¿Cómo le sale? Así para generar de nuevo el código, el link. Bueno, acá es una pregunta, es un quiz de 10 preguntitas y quería que lo veamos. En caso de que no funcione, no sé si alguien me ayudaría, por favor, con eso, si es que les está corriendo. A ver. Están viendo, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si lo pueden ver, tal vez, o no. Sí, lo estoy viendo. Ahora sí.
Esto me ha salido, creo que he puesto a ingresar como invitado y me parecen estas dos opciones, clásico y Team Mode. No, esta no es. Lo que tienes que hacer es, o sea, ponerle play as a guest, pero pues la que está organizando como el juego, ahí sale un pin, o sea, le dan a Classic, ahí sale un pin, y nosotros tenemos que entrar a kahoot.it y metemos ese pin. O sea, mira, si es ese 269080, tendríamos que meterlos, por ejemplo, nosotros en kahoot.it, ¿sí? Muchas gracias. Ese era el link. Solo eso tenía que pensarles. ¿Alguien podría copiarse, por favor, eso? A ver, ¿o podrías mandarlo al Telegram? Claro, ¿Te parece? No. Espera, lo mandaré aquí. Tenemos que entrar a kahoot.it. Aquí lo mandaré. Ah, perfecto. Mejor ahí. Y si nos vamos a esto. ¿Ahora qué hacemos? No, en realidad control C a todito, todo ese texto. Ah, claro, esto. Sí. Igual ya lo mandé a Telegram. ¿A Telegram? No tengo Telegram. No, yo ya lo mandé, tranqui. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. A ver, problemas técnicos. Y ya cuando todos estemos conectados, pues le das ahí a empezar o start y ya. Ok, lo siento. Ok. Espero todavía un poquito. Quisiera ver que todos estén conectados. Somos. Ay, rayos. Ok, no tengo en este. A ver. Ok, creo que nos estamos demorando muchísimo. A ver. Ahorita no, estoy tratando de configurar acá. Así le pongo start. Ok.
chicos, creo que hay algunos problemitas acá, no puedo iniciar el juego o estoy en mi teléfono. Voy a dejar el juego encendido para que vayan resolviéndolo y les voy a pasar. No sé si alguien ha podido ingresar. Sí, ahí estamos. Solo faltaría que Álvaro le pusiera start y ahí empieza el juego. ¿Le pongo estar entonces? ¿O espero todavía? Sí, yo una vez. Ya. Déjame. Ya, Listo. solo es necesario marcar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo le haces? Creo, ahí. Sí, eso lo estoy apretando, pero no. Está pensando, ¿no? Ahí. Es que nos quedan 13 segundos para que nos dé la respuesta. Sí, eso mismo. Ay. Uy, Next. you are in the podium. Next. Aquí.
Que cadena litera. Cadena litera. Cadena litera. No sé. Sí. Por si acaso las preguntas las pueden ver, está compartiendo Álvaro y ahí pueden ver las preguntas.
Ok. Hola. Álvaro. Sí. Ok, bueno, gracias por comandar este juego. A ver, si lo vemos. ¿Está? No, en tu pantalla, el jueguito de Kahoot. Ahí está. Ok, perfecto. A ver, veamos si alguien tiene alguna duda de las preguntas que habían, o por qué tal vez veamos el ranking ahí. Ahí está. Show feedback. Ok, bueno, todo esto lo hice para recordar de alguna manera y hacer como una retroalimentación de lo que hemos avanzado. Si alguien tiene alguna pregunta o duda de alguna pregunta del juego, me podría decir, no sé. Sí, gracias Laura. Le di un número random. Vayamos acá. Sí, a la siguiente no vamos a demorarnos tanto. Muchas gracias por ese detalle. Ok. Creo que eso sería por hoy. No sé si alguien más quiere acotar, porque no se nos pasa muchísimo de la hora, pero hicimos un examen. ¿Alguien por ahí? A ver. Ok. Yo no entendí el... Ok, la parte de los dos asteriscos, vimos la anterior que es la exponencial. La exponencial de un número. Entonces, creo que, a ver. Muchas gracias por esta herramienta. Continuando respondiendo a esto, es la exponencial. Por ejemplo, recuerdo que teníamos una variable 3 definida anteriormente, y 3 elevado al cuadrado sería 9. Entonces, pero esto es como asignarle sería como un A igual, acá lo podríamos hacer correr. Un momentito. Nos crearíamos una variable A con 3. Ok. Esto quiero obtenerlo al cuadrado. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, según el ejercicio era doble asterisco igual a... perdón. Pati, no estás presentando. Un momentito. Reanudar presentación.
Ok. Ay, perdón, esto siempre tienen que ser juntos y acá imprimiríamos. Ok, esto es lo que hacía el código. Pero acá, en la anterior clase, vimos esto. A va a ser igual a al cuadrado, que tendría que salir lo mismo. Esto es como reducir todo este código en esto. No sé si quedó. Ok. Sí, de esa misma manera puedes tú elevarlo al cuadrado. Podrías multiplicarlo. También solo podrías multiplicarlo. Puedes hacer todas las operaciones que desees. 3 por 2, 6. Sin estar asignándole una variable, hacer como que repetido el código. Vale. No sé si alguien más tiene una pregunta para terminar ya. Se redefine la variable. En realidad es un atajo que te ayuda a no asignarle una variable 2 veces. Solo es eso. Solo un A para no redundar, por ejemplo, código y eso. Podrías usar con módulos también. Es genial esto. También hay en otros lenguajes de programación, a lo que sé. En JavaScript. Ok, creo que si alguien tiene más preguntas sobre... Por ejemplo, nadie me preguntó sobre sobre los comentarios, que tal vez se quedó, se entendió. Sobre los distintos tipos de comentarios que puedes hacer en Python. Ok, bueno, si tienen alguna duda, muchachos, podrían escribir tal vez acá. Se me está haciendo ya. Bueno, en resumen, a la siguiente clase vamos a avanzar estructuras de datos. Les voy a pasar unos ejemplos previos para que vayan dándole una chequeadita. Y creo que eso sería todo. Me despido, o no sé qué más, Moni. No, eso creo que ya sería todo. Ok, ya. Bueno, nos vemos el siguiente sábado. Sí. Ok, bye bye. No sé si alguien quiere despedirse. Muy bien, muchachos, nos vemos la siguiente.